Bueno, este video creo que tendría que hacerlo, bueno, lo tendría que haber hecho, mejor dicho, antes de lo de las raíces, pero bueno, no sé, colgué. Así que lo de las raíces, que es este primer paso, ya está, pero bueno. Vamos a empezar a ver lo que es análisis completo de una función polinómica, que es una función dentro de todo fácil de analizar, por lo menos esta de grado 3. Y este es un proceso que se hace, como puse acá, con paciencia y atención y tiene pasos. Acá yo puse los pasos, los vamos a ir viendo a poco, después los vamos a resumir, no nos sirve leerlos ahora porque no se los van a acordar. Pero bueno, es una cosa que se hace mirando atentamente, son varios pasos, no puedo acortar los pasos, ya están lo más cortos posible que pueden estar y realmente hay que hacerlo con atención porque un error se puede ir arrastrando y es una cagada arrastrar errores. Así que bueno, lo primero ya está, que es encontrar las raíces, esto ya lo vieron. Y ahora vamos por el paso 2, que sería derivar la función. Y esto nos ayuda a encontrar los máximos y los mínimos de la función. O sea, ustedes piensen que nosotros estamos buscando los datos de una función. Nosotros antes teníamos el gráfico y veíamos a partir del gráfico dónde estaban las raíces, dónde estaba la ordenada al origen, todo eso, y ahora es al revés. O sea, tenemos que buscar los datos para después hacer el gráfico. Entonces ya buscamos las raíces y ahora tenemos que buscar dónde están los máximos y dónde están los mínimos de esa función. ¿Cómo hago eso? Con la derivada. Ya vimos que es la derivada. Yo no hice videos porque había videos hechos muy buenos y que se entendía muy bien. Yo considero, cualquier cosa me dicen. Pero bueno, la derivada básicamente es bajar de grado. No se confundan con lo que vimos de Ruffini, eso es bajar de grado, una cosa distinta. La derivada es como, bueno, que yo les dije, o lo puse en el PDF, no me acuerdo, pero me acuerdo que puse o dije, no me acuerdo bien, pero que es como si fuese el hijo de la función. O sea, esta es mi función, yo bajo de grado mi función y es su hijo. Y acá lo hago así para que entiendan y por si no entendieron muy bien cómo es el proceso en los videos que les puse. Bajar de grado es básicamente pasar la potencia para acá adelante y donde está la potencia poner un número menos. O sea, esto tiene una formulita que no me la acuerdo, pero creo que es más confuso ver con la formulita. Entonces, acá yo tengo x al cubo. Paso el 3 baja, digamos tipo así, baja para adelante, la x sigue y acá pongo un 2. Acá tengo menos 3 al cuadrado. El 2 baja, pero no puedo bajarlo solo, porque acá hay un menos 3, por ende me quedaría menos 6. Y acá como tengo un 2, acá le resto 1, nada. Y acá tengo un 2, x. Como es solo una x, se va la x. Y la derivada me queda así. Acuérdense que se analiza término por término y es ese procedimiento de agarrar la potencia, bajarla y a la potencia le resto 1. Y así es en las funciones polinómicas. Entonces yo acá tengo esa derivada y yo lo que tengo que buscar de la derivada son los puntos críticos, que no sé por qué les pusieron un nombre así para confundir. El punto crítico es la raíz de la derivada, literalmente es la raíz de la derivada, que nosotros vimos cómo buscar las raíces. Acá yo lo busqué con la resolvente, lo voy a hacer ahora con calculadora. Bueno, acá tengo la derivada para hacer la resolvente, que ya hicimos. Saben que tenemos que buscar A, B y C. Acá tengo A, B y C. Entonces A es 3, B es menos 6 y C es 2. Las raíces son horribles, no sé si se ven, son números feos. Yo los tuve que redondear porque si no se ve feo. Bueno, acá me dio lo mismo, bueno, lo redondeé, me quedó 1,58 y 0,42. Esos son los puntos críticos. Esto teniendo en cuenta el eje X, es decir, yo voy a tener el eje, ¿no?
voy a tener por ahí mis raíces y uy, no se estaba viendo, bueno, tengo acá el eje. Voy a tener mis raíces en el eje X. Acá pone que está el 0,42 y acá está el 1,58. Bueno, en estos dos valores que yo obtuve, que son las raíces de las derivadas, digo, de la derivada, porque no hay más. Bueno, sí, bueno, después vamos a ver eso. En esto que son las raíces de la derivada, acá hay un máximo o un mínimo. Eso después lo averiguo reemplazando la función, ya van a ver cómo. Pero acá yo puedo tener acá un máximo, acá un mínimo, acá un máximo, acá un mínimo. Eso tengo que saberlo. O sea, puedo reemplazar, si no puedo hacer más fácil, que es haciendo una tablita que se llama, bueno, esa es una tablita de un teorema, un tipo que se llama Bolzano. Lo digo para que se ubiquen más o menos. Y hacer la tablita conlleva un trabajo, o sea, hay que organizar las cosas. Bueno, para hacer la tabla y organizar la información, lo que tengo que hacer es separar esta información. O sea, yo tengo estos dos valores que me devolvió la derivada, que en este caso siempre van a ser 2 porque trabajamos con una función de grado 3, la derivamos, pasa a ser de grado 2 y tiene dos raíces una función de grado 2. Puede tener menos, más no. Con mucho van a ser 2. Entonces tengo que analizar esto. Yo se lo muestro gráficamente para que lo entiendan mejor. Pero yo acá puedo tener un máximo, un mínimo y acá también. Y eso lo sé haciendo la tabla. Ahora, ¿cómo hago la tabla? Tengo que ver qué pasa acá, qué pasa acá y qué pasa acá. O sea, tengo que ver qué pasa con la función, porque la función puede hacer así acá, sube, acá baja. Bueno, no así, porque tendría el mínimo acá. O puede venir así, acá está el mínimo y acá está el máximo. O sea, la función puede hacer muchas cosas. Y ahora no se entiende nada, pero bueno, o sea, básicamente tengo que analizar qué pasa en este pedazo antes de mi primer valor, qué pasa entre mis dos valores y qué pasa después desde mi último valor hasta el infinito. O sea, desde el menos infinito hasta más infinito. Esto se llama dividir la información en intervalos. Entonces, ahora lo hago otra vez porque no se entiende. Mis valores eran 0,42 y 1,58. O sea, en estos ejercicios suelen aparecer estos valores feos, tipo, no se asusten. Uno generalmente ve un valor feo y piensa, lo estoy haciendo mal, pero no, aparecen. Entonces quiero saber qué pasa acá. ¿Y cómo hablo de eso? O sea, ¿cómo represento esto? Bueno, esto empieza en menos infinito, o sea, porque acuérdense que estas funciones son infinitas, para atrás y para adelante. Empieza en menos infinito y termina en 0,42. Entonces yo tengo un intervalo desde menos infinito hasta 0,42. Después, quiero analizar qué pasa acá. O sea que tengo un intervalo desde 0,42 hasta 1,58. Y por último, quiero averiguar qué pasa acá. Esto también va hasta el infinito. Así que mi último intervalo sería desde 1,58 hasta más infinito. Lo escribí así choto, pero creo que se entiende. Muy importante, siempre que divido la información así en intervalos, va en orden. O sea, yo acá no puedo clavar de 0,42 al menos infinito. O sea, no, va en orden. O sea, leyendo desde izquierda a derecha, siempre. Como si fuese una recta numérica. O sea, yo tengo una recta numérica, es 1, 2, 3. O sea, no voy a estar leyéndola al revés. O sea, es algo básico, pero es importante. Entonces, bueno, separé la información en intervalos. Genial. Ya sé, ya tengo parte para armar mi tabla. Pero no solo tengo que analizar esto, sino que también tengo que analizar qué pasa acá, porque es realmente lo que me importa. O sea, ¿qué tengo acá? ¿Un máximo? ¿Un mínimo? ¿Qué onda? Tipo, quiero saber. Entonces, la tabla la organizo separando de esta manera. Acá yo lo puse todo escrito, no les... Bueno,
está el primer intervalo, menos infinito 0,42, que es analizar lo que pasa antes del primer punto. Después tengo que analizar en los puntos, o sea, 0,42, veo que pasa en el punto, que en la derivada da 0, porque es la raíz. Después acá el intervalo que está entre los dos puntos, analizo qué pasa entre los dos, y después analizo qué pasa luego el último punto. La tabla es literalmente eso, o sea, es una tabla. Yo acá tengo todo ordenadito, tengo mi primer intervalo, tengo el punto, el otro intervalo, el otro punto y el último. O sea, es la información que obtuvimos. Separamos en 3, lo ordenamos acá, ponemos los puntos para ver qué pasa. Y acá empieza el teorema, acá empieza lo que nosotros nos da a entender si hay máximos o mínimos. Nosotros acá tenemos 3 intervalos. Es decir, desde menos infinito a 0,42 hay infinitos números. Acá también tengo muchísimos porque puedo elegir el 0,43, el 0,432, el 0,434. O sea, puedo elegir un montón de números que estén entre estos dos. Y acá también puedo elegir infinitos, básicamente. Entonces, ahora con esta tabla lo que tengo que hacer yo es elegir un valor que esté dentro de estos intervalos para poder calcular el resultado de la derivada con ese valor. O sea, puedo estar mareándolos, pero piénselo de esta manera. O sea, yo tengo mi derivada, tengo los intervalos. Lo que tengo que hacer ahora es encontrar valores que estén acá adentro de cada uno, o sea, acá adentro, piensen gráficamente si les es más fácil, para reemplazarlos acá. Reemplazar una función es poner ese número en la X, o sea, es eso, porque para eso están las X en las funciones, ahí yo pongo números. Entonces yo elijo números y los pongo acá adentro, o sea, reemplazo en la función y me da un valor de Y. Y la magia de todo esto es que acuérdense que nosotros estamos trabajando con una función, la derivamos, que es una cosa la función, no es una cosa extraña, es la derivada de mi función. Yo estoy analizando una función, ¿no? Bueno, esa, la derivo. ¿Qué gracia tiene la derivada? Bueno, primero que me da los puntos donde puedo tener los máximos y los mínimos. Y lo importante es que si yo reemplazo en la derivada un número y me da negativo, o sea, si la derivada es negativa, significa que la función en ese momento está decreciendo. Vimos que eso significaba que una función iba para abajo. Es decir, si yo que reemplazo un número y me da negativo, la función me va a estar haciendo esto, va a estar yendo para abajo. En cambio, si yo reemplazo un número, acá me va a pasar con números grandes. Si reemplazo, ponele, qué sé yo, el 10, espero que esté bien. Reemplazo el 10 y me da positivo, significa que en el 10, en el eje del eje X, la función va a estar creciendo. O sea, la derivada y el teorema de esto, el teorema creo, no sé si era Bolzano el que decía esto, porque Bolzano es de la tabla, pero bueno, el teorema me ayuda a entender eso, a saber en dónde crece la función y en dónde decrece, además de ver los máximos y los mínimos. Y como consecuencia, yo observo los máximos y los mínimos. Y ahora ven cómo es. O sea, acá puse, esta es la derivada, esta tabla se hace teniendo en cuenta la derivada, cosa que ya hablamos. Y acá, bueno, puse esto de que para completar la tabla elijo puntos que estén dentro de los conjuntos obtenidos, o sea, números. Yo elijo lo más fácil siempre, que es lo más conveniente. Ponele, tengo menos infinito a 0,42. ¿Qué número tengo entre menos infinito y 0,42? Menos 1. Puedo elegir todos los negativos, literalmente todos los negativos. Puedo elegir el 0,3. Lo importante es que no me pase de 0,42. No tiene que ser más grande que 0,42. Elijo menos 1 para poder reemplazar de manera decente, porque yo no quiero andar acá poniendo comas y cosas horribles. Entonces elijo este número fácil. Después, tengo que elegir entre 0,42 y 1,58. Fácil. ¿Qué número tengo ahí? El 1.
Puedo elegir el 1,5, el 1,3, el 0,48. Puedo elegir un montón, pero este es el más fácil que tengo, claramente. Y por último, acá, 1,58 a más infinito. También puedo elegir un montón, puedo elegir infinito, puedo elegir el número 300 millones, el número 7000, el número 3, pero yo elijo el 2, que es el más cercano que tengo y es chiquito, es más fácil cuando es chiquito. Bueno, acá está reemplazado la función. Acá puse reemplazo en la función derivada y analizo el signo, porque claro, lo que importa es el signo del derivado. Yo dije el signo del número, es el signo del resultado. El número del resultado es negativo, la derivada decrece. El número es positivo, la derivada crece. O sea, negativo para abajo o positivo para arriba. Es así. Acá reemplazo, que hice lo que les expliqué, que es poner el número en donde están las x. Y bueno, acá hago 3 por menos 1 al cuadrado. No voy a decir todo esto porque si no vamos a estar 10 minutos más. Pero bueno, lo pongo acá lo resuelvo, hago la suma, la resta. Me dio que en este intervalo de menos infinito a 0,42 es positivo. Después de 0,42 a 158 es negativo. Y el último también es positivo. Acá se hacen estas flechitas para no perdernos. O sea, acá se ve que yo pongo f de x es la función. Y esta es la derivada, que es la f con este cosito. Entonces yo acá digo, la derivada es positiva, entonces la función crece. Acá la derivada es negativa, la función decrece. Acá de nuevo la derivada es positiva y la función crece. Y entonces nos queda ver si son máximos o mínimos, que es lo más fácil. Porque acá me dice, bueno, ¿qué hace esta función? Crece, decrece, crece. Yo acá lo hago muy trucho. Crece, decrece y crece. O sea, crece, va para arriba, decrece, va para abajo y crece. Entonces, si yo tengo este punto en el medio y la función está creciendo y está decreciendo, y acá no me queda otra que un máximo, o sea, no va a haber un mínimo ahí, la función viene re alto y después baja, va a haber un punto máximo, y acá la función decrece, después crece y va a tener un mínimo. Entonces, en esta parte pongo, en la parte del punto, que aparece que deja un espacio para el punto, que es un máximo, y acá que es un mínimo. Y acá puse 0 y 0 porque en la derivada son ceros, o sea, básicamente la tabla está dividida en dos. Acá está la derivada y acá está la información. Acá está, bueno, está mucho más elegante. Acá está la información que la derivada nos brindó para entender el crecimiento y decrecimiento de nuestra función. O sea, acuérdense, la tablita derivada y la función. Así que bueno, acá está el gráfico mejor hecho. Sí, lo dije bien. Y acá puse la clave. Si el signo es negativo, esto obviamente teniendo en cuenta la derivada, la función decrece. Si el signo es positivo, la función crece. Conclusión. Buscando las raíces de la derivada, descubro qué puntos pueden ser posibles máximos o mínimos. ¿Y cómo sé eso? Con la tabla. O sea, la tabla nos brinda dos informaciones muy importantes. Dónde crece, dónde decrece y los máximos y los mínimos. Entonces yo ahí me voy haciendo mi listita de datos, que después la hacemos bien. Y bueno, esta es la parte de derivada.